Hello dears, nice to greet you through this small video. I'm so glad to be in this way with you. Hope you're having a good time with your families and you, of course, remember to be caring of yourself. Bueno, mis hijitos, ya que los saludé, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando y que estén pues reflexionando sobre todo lo que está pasando en nuestro departamento, en el país. Siempre recuerden que la lucha es de todos y bueno, hay que seguir intentando lograr todo lo que sea para el bienestar de nosotros, de nuestras familias y de todo pues el presente y el futuro. Les quise hacer este video para que no dejemos de lado lo que hemos estado trabajando. Sé que no tuvimos mucho tiempo antes de que empezara todo esto del paro y bueno, ya ustedes conocen todo lo que está pasando. Entonces aquí quise hacerles un pequeño video para recordar el tema. Vamos a hacer una pequeña introducción al first conditional. ¿Se acuerdan que les dije que eran 4 condicionales en total? El 0, 1, 2 y el tercer condicional. En este primer periodo vamos a trabajar, en este segundo periodo vamos a trabajar el 0 y el first conditional. Bueno, aquí les voy a hacer una pequeña explicación para que recuerden y una pequeña introducción del first conditional y después les voy a mostrar una actividad práctica, no es actividad evaluativa, para que la vayan desarrollando, para que vayan aplicando las teorías y la gramática, y cuando ya retomemos sí les pongo un taller evaluativo con respecto a estos dos temas. Entonces me envían el ejercicio por correo y ahí pues les voy haciendo comentarios que hay que mejorar, que hay que corregir para poder ir avanzando aunque sea un poquito más, ¿ok? Listo, entonces zero conditional, les había dicho que el cero condicional se usa para situaciones que pueden ser unas reglas generales o situaciones que son verdad, que sí, por lo general siempre pasan de cierta forma. Les había mostrado estos ejemplos. Estas son realidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice la oración: If you don't put sunscreen on, you get burned. Si no te colocas, si no te pones bloqueador solar, te quemas o te insolas, ¿sí? Listo, y acá este ejemplo nos dice: If you get a virus en el computador, si tú coges virus o tienes un virus en el computador, call the IT specialist. Llama al especialista informático o al ingeniero, en fin, ¿sí? Son cosas que nosotros generalmente hacemos si nos pasa alguna situación. De eso se trata el cero condicional. Entonces, les decía, la estructura del cero condicional son 2 oraciones en presente simple. Vamos a usar el if, la cláusula condicional y una coma. Y si lo invertimos, las 2 oraciones, aquí en este caso, las oraciones se separan por la coma, de esta forma. Y si invertimos las oraciones, se van a separar por el if, porque ya quedaría esta oración acá adelante y esta detrás. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo, dice: If water reaches 100%, it boils. Percent no, Celsius. Si el agua llega a los 100 grados, hierve, ¿cierto? O water boils if, miren, acá ya se separan las oraciones no por la coma, sino por el if.
Entonces queda, el agua hierve si llega a los 100 grados centígrados. Listo, acá nos dice que el cero condicional se usa para expresar hechos que son verdaderos, hechos científicos, leyes o verdades generales. ¿Sí? Aquí hay más ejemplos de cosas que pasan normalmente, generalmente, no son suposiciones. También se usa para dar instrucciones, ¿sí? Si te sientes enfermo, ve al doctor. Si te duele la muela, ve al dentista. Si tienes dolor de cabeza, tómate una pastilla. ¿Ok? Aquí está la estructura. If, present simple, coma, present simple. Dice hechos, para resumir, hechos verdaderos, leyes científicas o verdades generales. Y para dar instrucciones. Aquí les voy a hacer un pequeño repaso. Habíamos hablado de recordar un poco la regla gramatical del present simple. Entonces, para oraciones afirmativas, en cualquier tiempo gramatical, primero vamos a usar un pronombre, luego un verbo y luego el complemento de la oración. ¿Qué pasa con el present simple? Que cuando estamos trabajando con las terceras personas, o sea, ella, él, it, que es para animales, cosas, objetos, al verbo se le va a agregar una es o es, dependiendo de la forma o la estructura que tenga ese verbo. Eso para las oraciones afirmativas. Miren que la primera persona, la segunda persona y las personas en plural no llevan esa modificación. Esa modificación solo se hace para las terceras personas, ¿ok? He, she, and it. En el caso de las oraciones negativas, vamos a utilizar el auxiliar do con la negación, que queda de esta forma. Do not work o don't work. Generalmente se usa esta forma contraída. Para las terceras personas, nuevamente, el auxiliar do se le agrega es y queda así de esta forma. Does not o doesn't. ¿Qué dice acá? Ella trabaja. Acá dice ella no trabaja. ¿Listo? Entonces, esta modificación diferente solamente es para las terceras personas. Para el resto de las personas, de los pronombres, queda así. Don't. El auxiliar con la negación, sin modificar. Y lo mismo pasa en la forma de pregunta. Entonces, para primera persona, segunda persona y las personas en plurales se usamos do. Y para las personas, las terceras personas, vamos a utilizar does. Does he work? Él trabaja. ¿Sí? Entonces, siempre las modificaciones se van a hacer cuando están las terceras personas en singular. O sea, cuando está él solo o ella sola o el perro, la mesa, el edificio, el parque, solito, ¿ok? En singular. Estas son las formas de responder este tipo de preguntas, pero vamos a enfocarnos más en oraciones, tanto la forma afirmativa como la forma negativa. Entonces aquí hay de pronto algo más específico con respecto a las modificaciones de los verbos. Estos son los verbos, o sea, nosotros nunca vamos a encontrar los verbos modificados, ¿sí? Los verbos así básicos, en su forma infinitiva. Para estas tres personas, o sea, la tercera persona en singular, se hacen este tipo de modificaciones. Cuando el verbo termina en alguna de estas, S, she, SH, Z, y en O, la mayoría de los que terminan en O, se le agrega ES. Queda washes, mishes, kisses, ¿sí? De esta forma. En X también, los que terminan en X también hacen parte de esto.
como fix, fixes. Los que terminan en y antes de la y tienen una letra, una consonante, no una vocal, como play, miren, play tiene vocal, se le agrega S. Y study y try antes de la y tienen una letra. A esto se le cambia la y por i y se agrega es. Y queda así. Mira, aquí están los que terminan en o que les estaba mencionando, que también se le agrega es. Y el verbo have, que queda has para terceras personas. Listo, al resto de los verbos, la mayoría se le agrega solamente s. ¿Ok? Cuando utilizamos las negaciones modificadas, ya el verbo queda igual. No va a utilizarse, no se va a modificar el verbo como muestra aquí. Esta está mala. The hotel doesn't has a spa. No es lo correcto. Lo correcto es que si tengo el auxiliar de negación modificado, ya el verbo lo voy a dejar igual. ¿Ok? Eso con respecto al zero conditional. El first conditional es bastante similar al cero condicional. Esto ya en el first conditional ya estamos hablando de probabilidades, o sea que cosas que puede que sucedan a futuro o puede que no. Por ejemplo, acá dice, if you don't put on repellent, you'll get bitten. Si no te pones repelente te van a picar, ya es una probabilidad a futuro, ¿sí? Porque puede que haya moscos o puede que no haya moscos. Entonces, no es algo que se determine que sí sea real, sino que puede suceder a futuro. La estructura cambia un poco. Miren, if, más presente simple, coma, más el sujeto, ¿sí? Y la oración en futuro simple. ¿Cuál es el futuro simple? Aquel que es una probabilidad, como ya les había dicho, una predicción, puede que se dé o puede que no, no es algo que nosotros estemos planeando que se dé. Ese es el futuro simple. Aquí hay algunas de las formas en que se puede usar esa cláusula para el primer condicional que va al lado del presente simple. Por ejemplo, if the plane is delayed, si el avión está retrasado o se retrasa, she will be late. Ella llegará tarde. ¿Sí? Pero si no se retrasa, llega a tiempo. Entonces, por eso les digo que es una probabilidad. Puede que se dé o puede que no se dé. Entonces, if, presente simple, que ya se los mostré, y el futuro simple. Aquí en este cuadrito están las formas de cómo pueden trabajar el futuro simple. Ahora les voy a mostrar el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, igual pueden hacerme, que yo con mucho gusto les voy ayudando a resolver sus dudas. Entonces aquí está el ejercicio que van a realizar. Aquí está nuevamente la introducción, el repaso del primer condicional, cómo se usa, las reglas. Ejercicios. Match the clauses below. Van a leer estas con esta y van a ver cuál es la propiedad para cada una. Aquí dice, complete the sentences with the verbs in brackets. Con estos verbos que están en paréntesis van a completar estas oraciones en la forma correcta de presente simple. Y acá dice, underline the mistakes and correct them. Van a subrayar cuáles son los errores en cada una de las oraciones y los van a poner acá de la forma correcta. Aquí van a, con estas palabras, organizar las oraciones. Aquí está el resumen del primer condicional. Todo lo que ya les mostré. Y las oraciones. Colocar los verbos en la forma correcta en paréntesis. Unir otra vez nuevamente las oraciones. Y escoger la forma correcta acá. Aquí también van a escoger la opción correcta para completar las oraciones. Y aquí estas las van a completar de forma libre como ustedes lo quieran. Y aquí hay una actividad práctica que ya es personal.
¿Listo?